Cuando se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciese, no iba a servirle de nada, Lisa se dejó sobar y rezó, sin ser creyente, para que aquello acabara pronto y él eyaculara fuera. Terminó, él se marchó, pero antes le dio el teléfono por si a ella le apetecía repetir. Un micrófono propio. En este podcast tocamos temas que pretenden afectar la sensibilidad de muchas personas. Hola, mi nombre es Sara. Y el mío es Daniela. Somos las voces que te acompañarán en un micrófono propio. Bueno, hoy las voy a saludar yo, que siempre las saluda Sara. Este es ya el 6º episodio, el último de esta temporada. Esperamos poder hacer nuevas temporadas, estén muy pendientes. El día de hoy vamos a hablar de los espacios de sociabilidad, que ya Sara les va a contar un poquito más. Vamos a cerrar hablando de un tema fundamental, porque yo creo que atraviesa todo el podcast, todos los temas, seguro Dani estará de acuerdo conmigo, y son los espacios de sociabilidad. Los espacios de sociabilidad entendidos tanto dentro como fuera del campus universitario y también pensados como unos espacios donde se crean ciertas situaciones, ciertos contextos que terminan de una u otra forma siendo propicios, entre comillas, para la violencia de género y sobre todo para la revictimización. El episodio de hoy nos basamos en un libro que yo creo que a todas nos encantó leer, los invitamos para leerlo. Se llama Tranquilas, historias para ir solas por la noche. Bueno, son 14 autoficciones que se escribieron en conjunto con varias autoras. Y es editado el libro por María Folguera y Carmen G. de la Cueva e ilustrado por Sara Herranz. Bueno, es un libro bastante bonito que yo creo que a todas nos dio una sensación muy linda leerlo porque como es una autoficción, las autoras se dedicaron a reflexionar cómo habían vivido ellas violencias de género, entonces está escrito de una manera muy reivindicativa y que de una u otra forma lo que trata de hacer es romper la cultura del miedo para podernos pues atrever a estar en esos espacios públicos en donde siempre se les ha negado a las mujeres estar. En concreto nos centramos en 2 cuentos. El primero que leímos se llama Follación. Más adelante vamos a hablar un poco de ese título que sugiere tanto, y fue escrito por Lucía Azué, quien es periodista y que ya tenía pues varios libros publicados, no era su primer trabajo de ficción. Y el segundo cuento, Bautismo, muy interesante también, de Aixa de la Cruz, una doctora en teoría de la literatura y literatura comparada, que también tenía un par de trabajos publicados. A menudo cuando se comentan o denuncian situaciones de acoso o de violencia sexual, entra el debate por la cuestión del consentimiento, y me quiero referir aquí al consentimiento para la actividad sexual. Se suele tratar de demostrar algún indicio de consentimiento cuando alguien denuncia un acto abusivo o de acoso. Pero ojo, el consentimiento para la actividad sexual se refiere a la voluntad de 2 o más personas interesadas de participar en dicha actividad. Tiene unas condiciones clave, deben ser genuino, voluntario, específico y continuo, y debe ser expresado por una persona considerada capaz de dar su consentimiento. La capacidad depende de muchas cosas, por ejemplo de la edad, de posibles discapacidades, de relaciones desiguales de poder o de contextos de vulnerabilidad, por ejemplo la migración, la detención, la embriaguez o otro tipo de conflictos que ponen a personas en desventaja y no les permiten emitir su consentimiento. Y ojo que hay otra cosa muy importante, el consentimiento se puede retirar en cualquier momento, no puede depender de la opinión de terceros y mucho menos de prejuicios o de estereotipos. Para el episodio de hoy tenemos 2 invitadas muy especiales. Voy a comenzar con la que aún no conocen. Está María Cecilia, que es profesora de la Universidad de Antioquia y de AFIT de feminismo y de periodismo. Y también es coordinadora del Comité de Género de la Facultad de Comunicaciones y Filología y además es ganadora del premio India Catalina de este año en la categoría Mejor Documental con la serie documental Nuestra Tierra para que se animen a verla. Bueno, me sonrojé.
Gracias, Daniela, pues por esa introducción y a todas las integrantes del equipo por invitarme a ser parte de este episodio, que sé que es el último, y pues la idea es que salga muy bien, que termine muy bien para cerrar con broche de oro la primera temporada de Un Micrófono Propio. Bienvenida, profe María Cecilia, muy felices de tenerte acá. Y por otro lado tenemos a Erika Chaparro, ustedes ya la conocían, estuvo en el primer episodio, entonces para cumplir nuestro rito de iniciación de la primera temporada está también acá cerrando este primer ciclo del podcast. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Dani, gracias a María Cecilia por estar acá y bueno, qué rico que podamos cerrar con broche de oro. La idea es como pensarnos en espacios de sociabilidad de la universidad, ¿cierto? Pero no siempre estos son académicos o están dentro de la universidad, pero eso no significa que no sigan siendo universitarios, espacios universitarios. Por ejemplo, las salidas de fiesta con los compañeros de clase o las salidas a congresos que no son en la universidad, pero que siguen siendo espacios que están ligados de una u otra forma a la institución. Respecto a estos espacios, habíamos pensado, digamos, en dos grandes grupos que a su vez se dividen en dos más pequeños. Estos son dentro del campus y fuera de él, cada uno relacionados a si son académicos o no. Pero a propósito de la conversación con la profe María Cecilia anterior a este episodio, nos parece muy pertinente que ella nos hable de cómo se trasciende esta idea de lo académico y no académico para involucrar no solo a estudiantes, sino también a profesores y administrativos. Claro que sí, Sara. En esos espacios de la universidad o espacios universitarios es importante tener en cuenta que no solamente se utilizan para asuntos académicos, como dicen ustedes, sino también que la universidad, no solamente en su infraestructura física, sino además en sus ejes misionales, tiene unos objetivos que tienen que ver con la extensión, la investigación y a lo que ustedes llaman lo académico, que es la docencia. No obstante, también ese mismo espacio trasciende, como decía Sara, esos tres ejes misionales y comienzan o digamos se traspasan esos ejes misionales hacia la sociabilidad o hacia lo social y la vida cotidiana. Es decir, la universidad se convierte en un espacio que no solamente se utiliza para cumplir esos ejes misionales, lo administrativo, dar clase, estudiar, investigar, hacer proyectos de impacto a la sociedad, como sería la extensión, sino además que se convierte en un espacio que se vuelve para muchos la casa de todos, donde vivimos, donde conversamos, donde no solamente estamos en función de lo académico y del trabajo, sino además de los amigos, de la pareja, de conocer gente, de hacer deporte, en fin, una serie de actividades que trascienden los ejes misionales de la universidad y que se convierten en parte de la vida cotidiana de estudiantes, de empleados, de profes de la universidad. Bueno, y ahora como con toda esa teoría pues como ya puesta, juntémoslo un poco con esas situaciones de violencia de género que se dan en estos espacios de sociabilidad ya entendidos así como de una manera macro. Toquémoslo un poquito con los cuentos, pero antes quería saber como qué tal les parecieron los cuentos, qué tal les pareció el libro. Bueno, Dani, ahí cuando preguntas qué nos parecieron los cuentos, yo creo que algo que reconocí principalmente fue que se parecía mucho a nuestro inicio del podcast, porque cuando nos reunimos para pensarnos un podcast, los episodios, los temas, lo primero que hicimos fue un ejercicio de escritura, de cuestionarnos a nosotras mismas si habíamos sufrido estas violencias. Y a muchas nos costó, la verdad, identificarlas. Entonces justamente los cuentos inician desde ahí. Van contándonos que para ellas a varias de las autoras fue como un problema detectarlo, ¿cierto? Y solamente lo lograron cuando se reunían con sus amigas y esas amigas les podían decir, claro, como que no, mira que en esta situación tú viviste tal violencia o en esta otra, o las amigas les contaban también sus vivencias. Y ahí es donde uno va reconstruyendo en colectivo eso que ha pasado, eso que ha vivido y que lo ha llevado a decir como, sí, claro, puede que no haya sido completamente un abuso o una violación, pero he sido acosada, he sido violentada en otros espacios y en otras formas. A mí particularmente me sorprende no solamente el nivel de inconsciencia que tenemos las mujeres frente a las violencias que recibimos, pero también el nivel de conciencia frente a la posibilidad de que nos pase, ¿cierto? También lo que me sorprende es el nivel de inconsciencia de la persona violenta.
casi que está excusada por la sociedad y eso hace que esa misma persona se sienta no culpable de lo que hace. Y la capacidad que tiene la sociedad de maximizar los dolores de los hombres y de minimizar los dolores de las mujeres. Eso siempre me ha sorprendido mucho. Bueno, yo quiero hacer hincapié en el primer cuento que leímos, que fue Follación. Follación es un poco acerca de cómo un grupo de amigas empieza a nombrar la violación, así hay que llamarlo como es, lo empieza a nombrar como follación, ¿no? Como el acto de me resigno a tener sexo con alguien, aunque no quiero, aunque no le doy mi consentimiento, simplemente por no hacer más difícil o traumático el momento. Entonces, esto a mí me impactó mucho porque creo que a lo largo de mi vida, no necesariamente con este tema que trata del cuento en concreto, pero sí con muchos otros temas, yo he tendido a no nombrarlos o a nombrarlos de una forma distinta, como para convencerme a mí misma de que no pasaron o que no fueron tan graves o que no tuvieron de una u otra forma el impacto que evidentemente tuvieron. Y es una dinámica muy particular porque creo que todas las mujeres en mayor o menor medida tenemos esa tendencia, por lo menos en la primera parte de nuestras vidas, a evadir o a construir sobre eufemismos, sobre lo que no es, para que sea de una u otra forma menos doloroso. Ahí Sara me hace acordar en algo que menciona el cuento varias veces y es como si hay una negación, es como yo te dije que no, dije que no, dije que no, lo repite como varias veces y esa situación de la repetición es porque a veces pensamos que en el momento del acoso, del abuso, la víctima siempre se queda callada, partimos de que no, es que nunca decimos nada, mentiras que aún diciendo sigue ocurriendo la violencia y es justo ahí cuando ya ellas lo tienen que titular como follación, como lo mencionaba Sara, para una salud mental propia, o sea, es solamente para salvarnos mentalmente y también de la vida, porque si grito o hago algo más, pues puede que me maten en ese momento. Sí, yo quería pues como acercarme al cuento de otra manera. Eri hablaba de ese no reconocerse violentada. Yo en cambio, yo siempre he sido muy sensible y yo sí reconozco que he sido violentada, pero mi dificultad es en nombrarlo, como decía Sara. O sea, como que siempre que cuento estos sucesos que me han pasado, no los cuento como abuso, acoso, no. Siempre evito esas palabras porque son dolorosas, o sea, no es gratificante sentirse violentada, sentirse vulnerada, sentirse de esas personas que sí le pasó, porque uno siempre siente, no, eso no me va a pasar a mí, aunque uno tenga el miedo de que en algún momento puede que me pase. Entonces sí, como que con ese cuento sentí eso. De hecho, yo creo que podríamos estar aquí imponiendo o creando una nueva palabra o una nueva línea del síndrome de la impostora, que es sobre todo para premios, cargos, cuando las mujeres sentimos que no nos merecemos estar en un lugar privilegiado o ganarnos un trabajo, tal vez sentimos que tampoco nos merecemos llamarnos víctimas porque hay otras a las que les ha pasado cosas peores. Bueno, ahorita Sara dijo la palabra follación y que sale en el cuento y que se titula de esta manera el cuento, pero es importante que nos situemos exactamente en lo que dice la autora sobre follación. Dice, es la estrategia que desarrollas cuando no quieres tener relaciones sexuales con un chico y ves que él va a hacerlo con o sin tu consentimiento. Básicamente se trata de dejar de luchar, de pensar que no pasa nada, que es un polvo más con un tipo que ni te va ni te viene y que a diferencia de lo que puede parecer no es algo que haces por él, sino para evitar el trauma subsiguiente o la muerte. Esto no es un sí, porque tú dijiste no, dijiste no, dijiste no, dijiste no. Es una de las miles de estrategias de supervivencia física y mental que las mujeres implementan desde hace siglos. Bueno, y con el otro cuento, a mí me encantó porque me sentí muy, muy identificada. La narradora, pues, cuenta cuando estaba en el colegio que, pues, tenía un grupito de amigos, una amiga y dos amigos más. Ellos, pues, eran todos grunge y se iban a la calle, se sentaban a tomar, a conciertos. Y ella le daba mucha rabia con la amiga que se llama Malen, porque era la típica amiga buena gente, inocente, que siempre le pasaban cosas pues de acoso, de violencias de género, pero entonces la narradora pues dice como que
ella cuando estaba pequeña le daba mucha rabia con ella, con la amiga, porque la revictimizaba pues sin darse cuenta y era como, ay, sí ves que usted, ¿por qué es tan buena gente? ¿Por qué es tan amigable con todo el mundo? Por eso le pasan esas cosas. Entonces es como esa frustración de la narradora, porque es como, bueno, ¿cómo la protejo? Pero a la vez como que no la puedo proteger y aún así le pasan cosas, entonces... Bueno, pero yo me sentí muy identificada sobre todo, yo sé que Eri me va a decir lo otro, y es que yo me siento como Malen, o sea, yo soy la típica niña que siempre fue muy inocente, muy buena gente, y como yo crecí en un entorno pues como muy protector, un entorno muy seguro, yo siempre esperé del mundo eso, pues como que todo el mundo tiene las mejores intenciones. Entonces, claro, sí, me han pasado cosas, pero bueno, ahorita les hablo un poquito más de eso para que Eri nos cuente esa otra parte. Sí, justamente Dani dice que es Malen y yo me siento la amiga de Malen, que pues que odia el ver la inocencia de alguien y saber que obviamente en el mundo se va a topar con unas situaciones que le pueden causar problemas con su forma de ser, pero también me siento muy culpable, no lo voy a negar, y es porque pues ella no tiene la culpa de ser como es, porque la estructura social nos obliga a cuestionar cómo es el otro, porque yo no cuestiono en que los hombres se aprovechen de, ¿cierto? Se aprovechen de su forma, de su inocencia, de creer en lo bueno del mundo, y porque me da rabias con mi amiga que tiene esta forma de ser. Entonces creo que esos cuentos también nos llevan a cuestionarnos nuestras prácticas en ambos sentidos. No siempre es cuando soy violentada, sino también con mis amigas yo puedo tener unos pensamientos violentos hacia ellas, de juzgarlas por ser de una manera o ser de otra, y por tener esa idea, entre comillas, súper patriarcal de también cuidar a mis amigas. Porque, bueno, mi relación con las mujeres es distinta, yo soy lesbiana y obviamente quiero protegerlas y cuidarlas, pero pues eso si lo volteamos es el mismo patriarcado, pero al revés. Entonces no tiene sentido juzgar a una mujer por cómo es, por lo que el mundo y la estructura social y el patriarcado, que es todo un sistema, recae y las convierte en algo que señalamos, ¿cierto? Yo sí me siento muy identificada con Erika. Yo también soy como a la que se le activa el instinto protector todo el tiempo con las amigas y que me frustra sobremanera sentir que yo no siempre puedo estar ahí protegiéndolas y que ellas por sí solas son vulnerables, ¿no? Cuando en realidad pues, somos vulnerables siempre, ¿no? Yo incluso con mi personalidad muy a la defensiva y lo que sea y pensando mal de todo el mundo, he vivido situaciones de violencia de género, entonces es un error también pensar que la solución de alguna forma es tener una personalidad diferente a la personalidad inocente e ingenua. Eso no nos salva de absolutamente nada. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero hacer como una acotación, y es que en el cuento ella también dice que le frustraba mucho que su amiga Malen estuviera tan abierta a las personas. Por un lado, porque sentía que estaba enamorada de ella, ahí Erika siente, y por otro lado porque también sentía como este espíritu de competencia, ¿no? De es mi amiga, pero es una competencia y entonces quién es más bonita, quién llama más la atención, a quién se le acercan más los hombres, y eso me llamó mucho como a pensar porque para mí todos estos cuentos terminan develando incluso desde esa autorreflexión que hacen las autoras muchos sistemas patriarcales, ¿no? Entonces la idea de que mi amiga, incluso siendo mi amiga, incluso estando enamorada de ella, no deja de ser mi competencia. Yo me siento identificada con ambos personajes en distintos momentos de mi vida, ¿cierto? He pasado de la ingenuidad a la completa hostilidad, ¿cierto? He pasado de la prevención a la apertura también. Me he sentido que si sonrío mucho se van a equivocar, me van a malinterpretar, pero también si frunzo mucho el ceño, también me van a juzgar. Por el otro lado, sí me parece importante y que también hay un bache significativo en la producción de contenidos de todo tipo, literarios, informativos, culturales, artísticos, que ponga la mirada sobre el problema. Y el problema no somos las mujeres, no necesariamente somos las mujeres, el problema es una enfermedad social que cría hombres victimarios, entonces nos falta narrarlos.
Creo que ahí la profe María Cecilia dice algo muy importante. Bueno, todo lo que dice está muy importante de verdad y me hace pensar muchísimo, pero tiene que ver con el hecho de la enfermedad social. Creo que nunca lo habíamos llamado así, no en el podcast, y que sería genial que todas nos abanderáramos de ese término, de considerar una enfermedad social y un problema de salud pública, porque no es algo que pasa en un solo país. Pensemos que es algo que afecta a países muy desarrollados, a países no tan desarrollados y obviamente a países subdesarrollados. Y no es algo tampoco que tienen que ver con la seguridad de la ciudad, no es algo que pasa en los lugares oscuros, no es algo que pasa en los rinconcitos, callejones, apartados, no son solamente extraños, y yo creo que ahí las cifras nos darían pues a pensar muchísimo, porque la mayoría de las violaciones son personas del círculo social, de la familia, de los amigos, de la pareja. O sea, si nos vamos a algo más complejo todavía es pensarnos como pareja. Entonces creo que pensarlo como enfermedad social es algo que nos lleva a poder reflexionarlo a otros niveles y no solamente hablar de sistema, de patriarcado, sino de salud, porque en serio está corriendo no solamente la psiquis de las mujeres un problema, sino es la vida. O sea, es la vida de quienes se pudieron salvar o de las que no se pudieron salvar, y la mente de quienes definitivamente tuvieron que caer en la follación o decir que están en una situación de estas para sobrevivir o tratar de seguir viviendo con estos asuntos. Y es que cambiar la narrativa hacia los hombres, es decir, poner el foco en los hombres, hace que ellos se tengan que cuestionar sí o sí. Entonces, desde pequeños los animan, porque además eso refuerza la masculinidad, es decir, no basta con nacer hombre, hay que demostrarlo constantemente. Y una de esas maneras de demostrarlo es teniendo relaciones sexuales de manera desaforada, consumiendo cuerpos, ¿cierto? Porque eso también es capitalista, hay que nombrarlo en un contexto capitalista que es de hiperconsumo. Y la manera en que los hombres refuerzan su masculinidad es consumiendo cuerpos sin enamorarse, ¿cierto? Entonces, ponlo en contexto. Si desde chiquito no te han forzado, no te han animado, no te han hecho barra para que, ay, ya tiene noviecita, mire esta otra, ya se acostó con alguien o no, es gay o no es gay, entonces lo han hipersexualizado desde chiquito. Entonces tal vez esa necesidad de sexo constante no sea biológico. Tal vez sexualmente tenemos los mismos hábitos y comportamientos, tenemos las mismas necesidades, pero algunos a un lado de la sociedad se las reprimen, como a las mujeres, y al otro lado de la sociedad se las animan, y luego esos dos lados de la sociedad crecemos juntas y es un choque absoluto. Entonces hay un lado de la sociedad que está como depredadores buscando sexo, y otro lado de la sociedad que estamos como vírgenes queriendo cuidar el sexo. Entonces eso choca, por supuesto, y si eso no es una dinámica enferma, no sabría a qué llamarle dinámica enferma entonces. Yo quiero pues como tocar esos dos puntos que toca María Cecilia y Erika. El primero es que siempre se pone el foco en la mujer, y pensemos en lo de la universidad. Hace poquito, la bolivariana, con un caso de que un estudiante le levantó la falda a una chica, lo que hizo fue mandar un código de vestimenta, o sea, revictimizándola, o sea, es que fue culpa de la chica porque se fue de falda. Entonces es como ridículo ese aspecto. No, y no solo fue culpa de la chica, o sea, salieron un montón de profesores, que a mí me parece muy importante lo que dice la profe María Cecilia, y son esos procesos de sensibilización, porque no por ser profesores, no por estar dentro de las dinámicas académicas lo conocen todo, y eso es muy importante planteárselo. Muchos profesores salieron a decir que no, era muy adecuado que las chicas se pensaban cómo iban vestidas a la universidad, porque lo que hacían era distraerlos a ellos en las clases, cuando llevaban escotes, cuando llevaban faldas, etcétera. Entonces siempre está este asunto como el foco sobre la mujer, porque es su culpa, porque ella es el objeto de consumo, porque el respeto reside en ella, y no son los hombres los que deben respetar, los que deben diferenciar los espacios, y los que deben también ponerse a sí mismos límites. Sí, ahí creo que nos podemos ir a lo que decía también la profe María Cecilia, y es la infancia, la crianza, cómo desde los jardines infantiles los niños tienen sudadera y las niñas tienen falda, entonces las niñas no se pueden sentar bien, tienen que tener las piernas bien cruzaditas, que no se les vean los calzones, que no puedan trepar un árbol, que no puedan hacer lo que
lo que se debería hacer en un espacio de sociabilidad en la infancia, un jardín, ¿cierto? Y los niños son los que están jugando en todo el patio, la pelota, les pegan a las niñas, que desde ese momento las niñas están retraídas en un lugarcito, que desde ahí están aprendiendo, ¿cierto? Estamos aprendiendo a cómo me debo comportar en un espacio de sociabilidad donde hay hombres también. Entonces, ¿cómo le criticamos, por ejemplo, a una compañera o a una persona que diga, no, es que yo me quiero casar y tener hijos y hacer esto y hacer lo otro? Muy dentro de los roles de género que ha entendido, pues es que ha crecido con eso desde el jardín de infantes. Entonces, ¿cómo nos cuestionamos algo que es base de la educación, ¿cierto? Entonces, no simplemente es algo que nosotros tenemos que aprender, sino que tenemos que cuestionar cómo tratamos a los niños desde ese estudio de género, ¿cierto? ¿Cómo los tratamos? Y no solamente lo que nos enseñan, sino además lo que nos narran desde chiquitos y chiquitas, ¿cierto? Entonces, por supuesto, el espacio público, los espacios de sociabilidad son de propiedad de los hombres, ellos son los que se pueden adueñar de esos espacios, ellos son quienes, digamos, como los dueños y señores de esos espacios, y para nosotros quedan los rincones y las casas y las cocinas, ¿cierto? Pero además que si haces algo, sea en un espacio privado o en un espacio público, siempre, si pasa algo, siempre la culpable va a ser la mujer, sea lo que sea, ¿cierto? Pase lo que pase. Y eso nos lo han narrado desde chiquitos, desde el Génesis, ¿cierto? Desde la Biblia. Y nos lo han narrado las novelas, y nos lo han narrado... Bueno, la Biblia empieza con que por culpa de Eva fueron expulsados del paraíso, ¿cierto? Porque pobrecito él no podía tomar decisiones, ¿cierto? Entonces ella le dijo, comas esta manzana, y él se la comió porque había que hacerle caso a ella, ¿cierto? Entonces si es ella es la fiera. Ese tipo de, es decir, esas historias, esos asuntos mitológicos nos los han contado desde chiquitas y chiquitos en todas las historias, ¿cierto? En Caperucita Roja, en fin, en todas partes hemos sido testigos de eso, de ese tipo de historias, y por supuesto eso nos forma, eso nos convence de lo que somos y nos ubica en nuestro rol en el mundo. Decirnos la historia de la humanidad, que es algo que digo mucho en el curso de feminismo, que nos digan que nos están enseñando en el colegio la historia de la humanidad, cuando en realidad es la historia de los varones, porque ahí no aparecemos las mujeres en ninguna parte y siempre hemos sido la mitad de la población, nos hace sentir que la humanidad son los hombres y no las mujeres, ¿cierto? Entonces, y que si las mujeres, en los momentos en que las mujeres aparecemos en esa historia, es para que se desate una guerra. Siempre se desata una guerra en los momentos en que las mujeres aparecemos en la historia, en el panorama, en la novela, en la pintura, en donde sea, se desata una guerra. Entonces mejor quedarse sentaditas, calladitas, para que el mundo pueda seguir su curso evolutivo normal, porque pues somos unas brujas, porque somos hechiceras, porque somos malas, porque somos pecadoras, por todo eso. Entonces estas historias forman nuestro carácter y hace que seamos lo que somos actualmente. Sensibilizarse con o sea, rebelarse ante eso es un trabajo muy arduo y es un deporte extremo, pero que cada vez está sucediendo con más frecuencia y que celebro. Cada vez son más comunes los casos de personas a quienes les han faltado el respeto por sus redes sociales, de las que se han difundido información confidencial, videos o fotos íntimos, a quienes han enviado mensajes obscenos, llenos de insinuaciones de carácter sexual, y sobre todo mensajes no solicitados, que es lo peor. Definitivamente las posibilidades de comunicación y de entablar y de mantener relaciones están mediadas de una manera cada vez más fuerte por el acceso a Internet y por la posibilidad de estar conectadas. Por ello, este es un ámbito en el que se pueden producir situaciones de acoso, de hostigamiento y de violencia sexual. Todas estas situaciones y muchas otras podemos agruparlas bajo la categoría de ciberacoso, es decir, formas de violencia en la red que buscan ejercer el poder contra la víctima, impidiendo que disfrute de Internet con libertad y autonomía. Lamentablemente es usual que este tipo de acoso inicie después de una ruptura amorosa o afectiva o cuando alguien es rechazado. Si les sucede, pilas, no borren esas evidencias, denuncien y utilicen el material como prueba. Es obvio que la primera reacción será borrar lo desagradable, pero no, hay que documentar estas actividades y denunciar. Retomando el tema de los espacios de sociabilidad, yo creo que hay un factor elemental. Es un factor que se usa para justificar, para revictimizar también, y es el alcohol y otras sustancias
psicoactivas, ¿no? Entonces, no sé, pensemos en la universidad, en una salida, final de curso, son supremamente comunes, y cómo en estos entornos que se consume alcohol, se consumen otras sustancias, empieza a usarse justamente este consumo para decir que los hombres están justificados porque, no sé, el alcohol los desinhibió demasiado, se le fueron las luces, mientras que las mujeres son las culpables justamente por consumirlo y no ser, no sé, recatadas y cuidarse, entre comillas, a sí mismas. Sí, hay algo que dice Sara es muy importante y es pensar que el alcohol pues tiene como un papel de doble moral o de doble camino que tenemos que mirar con pinzas. Y si lo ponemos en el contexto universitario, no necesariamente en contextos misionales, sino en las relaciones que se dan en la universidad, en las actividades que se dan en el contexto de la universidad, pero no para estudiar, sino para celebrar, para sociabilizar, en fin. El alcohol vuelve a develarnos lo difícil que es abordar el tema de las relaciones, porque no aceptamos, no es difícil, simplemente no aceptamos que hay un problema que es un problema cultural de crianza con los hombres, ¿cierto? Que es un problema, y con las mujeres también, ¿cierto? Las mujeres que nos enseñan a hacernos esperar, a hacernos desear, a no decir no de forma directa, sino velada, a agradar, y a los hombres que les enseñan a ser cazadores. El alcohol lo que hace es convertir estas actitudes en exponenciales, como que nos vuelve, o sea, nos agrava como el problema, ¿cierto? Porque es un desinhibidor. Entonces, lo que hace es desdibujar los frenos que teníamos normalmente. Entonces, se escucha mucho como, ay, es que es muy solapada, cuando está sobria es pues la más virginal, pero no es sino que se tome un traguito y ya se desinhibe, ya es una calienta huevos, ¿cierto? La palabra calienta huevos además pues como culpable de lo que le está pasando al hombre otra vez, ¿cierto? Entonces el alcohol nuevamente como disparador de asuntos que subyacen en la cultura y que subyacen en la crianza, en nuestra psicología, porque además para las mujeres es muy difícil, digamos, la crianza ambigua que recibimos. Por un lado, hágase desear, pero por otro lado, sea simpática, pero por otro lado, no, hágase respetar, pero por otro lado, no le hable hacia los hombres. Es muy difícil para las mujeres criarnos, ni siquiera sé cómo estamos vivas, criarnos en un entorno en el que tenemos que hacer tantas cosas para complacer a tanta gente, menos a nosotros mismos. En ese sentido, en el entorno universitario, eso mismo ha hecho muy difícil, por ejemplo, un asunto como el diseño de la política contra violencias sexuales y de género, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que normatizamos también o ponemos normas o protocolos en entornos que trasciendan los ejes misionales de la universidad? Ay, no, pero entonces, ¿para qué se van y celebran por allá? ¿Cierto? O sea, porque siempre estamos poniendo el foco en el licor, en la sociabilidad, en la sociabilidad, no en el problema, y el problema es la forma de actuar o las actitudes o los hábitos, en este caso particularmente de los hombres. Entonces, pues qué difícil sensibilizar, qué difícil educar desde el principio a un hombre que ya tiene 50 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planes de contingencia. Entonces, digámosle al profe que no cierre la puerta cuando vaya a dar una asesoría. Digámosle al profe que no invite a sus estudiantes a su casa ni que las visite en su casa tampoco, ¿cierto? Entonces son planes de contingencia que en realidad están actuando frente a la situación y no frente al problema. Y yo quisiera pues como tocar lo que dijo María Cecilia al final, y es cómo educar a alguien de 50 años, ¿cierto? Pero es muy charro porque muchas de esas situaciones de violencia se generan con los compañeros, con los compañeros que tienen la misma edad de uno, que son jóvenes, que uno dice, ay no, ya están desconstruidos, no son anticuados, pues no, que me van a hacer algo. Y eso es muy, muy impactante porque no solamente uno piensa, pues es de la edad de uno, pues ya estamos en otra generación, sino que también se da en un entorno universitario que uno dice, no, pues si son así todos anticapitalistas, todos deconstruidos, no me van a hacer daño, pero eso es mentira, es una falacia. O sea, la universidad, ya lo habíamos hablado, como institución no significa que no hayan conductas patriarcales, violentas, machistas.
Hay algo de lo que dice Dani que a mí me llama mucho la atención, porque justamente en todo este proceso que hemos tenido en el podcast de cuestionar a la universidad, de cuestionar a los universitarios, a los profesores, a los académicos, a los administrativos, de cuestionarnos a nosotras mismas, hemos entendido que hay muchas cosas que dentro de esa idealización no estamos como considerando. Entonces, por ejemplo, hace poco yo hablaba con unos compañeros de la universidad que son pues los más activos en el movimiento estudiantil y los más activos en asambleas, etcétera, pero que me dieron a entender que ellos no están siendo conscientes de la violencia de género que se instala dentro de la universidad y alrededor de ella. O sea, no es algo en lo que piensen constantemente. Entonces estamos hablando de que la universidad era pública y no sé qué, y a uno de ellos se le ocurre decir como que la universidad en ese sentido de lo público tenía que quitar las mallas y permitir el acceso a todo el mundo. Es una situación muy ideal porque también es que entendí que él no estaba pensando cuando salía de clase de 10 a la portería Barranquilla que alguien podía pasar y violarlo, básicamente. Entonces es como que es algo que no tienen en sus preocupaciones, es algo que no está en su día a día, como si está en el día a día de nosotros. Eso por un lado, y por otro lado es que cuando lo piensan yo creo que saben que está mal. O sea, un hombre piensa en la violación y sabe que es algo que está mal, pero eso no significa que no va a hacerlo. O sea, entender que es algo que está mal no alcanza para que no se haga. Pensando pues como en eso, recordé pues como que uno siempre que se sienta con las amigas pues a hablar de estos temas, todas tienen un caso de violencia de género. Pero cuando se sienta con los hombres, ellos ni han violentado a ninguna mujer, ni sus amigos. Entonces siempre que se habla del agresor es, ay no, pero es que es un man súper buena gente, ¿cómo va a ser así? Entonces hay como una negación de la violencia y claro, hay un encubrimiento también por parte de los hombres. A ver, es una negación, y negar que un amigo es así es al mismo tiempo negar que uno es así, o sea, que él mismo puede ser así, o que porque si acepta a una persona así, quiere decir que su moral también está pues en entredicho, ¿cierto? Y es que en esas violencias sexuales los hombres son incapaces como de ponerse en los zapatos de las mujeres porque lo hacen literalmente, digamos que al contrario, viceversa, es decir, no, pues a mí una mujer en la calle me muestra las tetas y a mí me da risa, pero es que resulta que no se trata de eso, no se trata, es decir, el ejemplo no funciona. Lo que funciona es que se imagine un hombre más alto que él, con el doble de fuerza, que le coquetee, estoy haciendo comillas aquí para quienes nos escuchan, que le coquetee en la calle o que le muestre el pene en la calle, porque lo que asusta es la probabilidad de morir. Lo que asusta es que ese ser es el doble de fuerte que yo, es el doble de corpulento que yo y que me puede matar. Puede, porque tiene la capacidad física de hacerlo. Entonces, por eso da mucha risa pensar en una mujer mostrando las tetas en la calle, porque es un pincher al lado de un pitbull, ¿cierto? Por eso da risa. Pero si es otro pitbull que te muestra los dientes, no da tanta risa. Si la probabilidad de que te penetren es alta, no da tanta risa. Si la probabilidad es alta de que te maten, de que te persiga, no da tanta risa. Entonces el ejemplo al que se debe ver expuesto, o al que debería tratar de ponerse esa persona, esos hombres, es a que van solos por la calle y uno o un grupo de otros hombres le silben para ver cuánto temor les puede dar eso. Ese es el ejemplo real, es la probabilidad de morir, es la probabilidad de ser violado, no es simplemente que te muestren los genitales y ya. En el marco de las relaciones sexoafectivas que nacen o se mantienen por internet, es usual una práctica denominada sexting. Esto es el envío de imágenes, videos de carácter íntimo, pueden ser desnudos, semidesnudos, en poses muy provocativas. Por lo general la gente se toma estos videos o estas fotos con su celular, las envía a la persona con la que está sexteando. A veces se agregan mensajes de carácter erótico. Hay muchas personas que desaconsejan el sexting porque cuando uno manda un mensaje, sube una foto o un video, pierde cualquier control sobre esa información. Pero cada quien es libre de hacer lo que quiera y verán si lo practican o no. Lo importante es que tengan en cuenta que el sexting favorece dos tipos de violencia que son conocidos como el revenge porn
y la sextorsión. El revenge porn también es conocido como porno de venganza y se trata de publicar los mensajes, los videos o las fotos por parte de un ex que está ofendido o molesto porque hubo una ruptura. Por su lado, la sextorsión consiste en amenazar con que se va a difundir material de carácter íntimo, privado, y en algunos casos se amenaza con el fin de obtener nuevas imágenes o nuevos videos. De nuevo, la recomendación: guarden todo este material, son pruebas y denuncien. Bueno, luego de hablar de todas estas cosas que son muy traumáticas, pero que realmente tenemos día a día las mujeres, una posibilidad de que nos ocurra y que lo tenemos en la mente, uno se preguntaría, ¿pero qué podemos hacer como para que esto no pase? ¿O qué podemos hacer para reaccionar? Que casi siempre que se habla de espacios de sociabilidad, de alcohol, de sustancias psicoactivas, se dan un montón de consejos para no ser violadas. Pero yo siento que debemos empezar a romper con ese discurso. Por ejemplo, en el cuento Bautismo, que Eri ya nos va a contar un poquito más sobre esto. Bueno, cita a Camille Paglia, que escribió un artículo donde menciona que la violación es un riesgo inevitable, que es un riesgo que hace parte pues, de la vida de las mujeres y que lo tenemos que correr si queremos salir de nuestras casas y pues, circular libremente. Si a alguien le llegue a pasar, esta autora dice como desempólvate, pasa a otra cosa, y si te da demasiado miedo, entonces quédate en la casa de tu mamá haciéndote la manicura. Ese es como el comentario que cita la autora, pero la autora se plantea, pone su postura frente a este comentario y dice que para ella es una barbaridad, y yo creo que ahí yo me inscribo y creería que ustedes también, en que es una barbaridad porque estamos condenando a las víctimas, ¿cierto? Ridiculizándolas y creyendo que todas tienen que ser la supermujer que supera cualquier cosa, como chicas duras, y que quien no es capaz de seguir con su vida o quien necesita otro apoyo psicológico y demás, pues es simplemente una mujer débil que no pudo superar este asunto. Y no miramos que esto tiene que ver es con una violencia estructural que va mucho más allá. Y bueno, esta autora obviamente es aplaudida por los machistas como la feminista buena, porque reconoce que se puede seguir adelante aunque haya sufrido una violación. Bueno, yo creo que también ahí, Dani, tú haces la pregunta en un contexto de prevención, ¿cierto? Más que qué se puede hacer cuando ya nos violaron, pues no sé, las reacciones, como nos decía Eri, son muchas, pues desde quedarse llorando toda la vida, suicidarse, hasta la luchona, pues que lo logra superar y listo, la que se sacude, se para y sigue la vida, pues ninguna de esas reacciones son, digamos, censurables ni para juzgarlas, porque de nuevo creo que estamos cayendo en lo mismo. ¿Y qué podemos hacer las mujeres? Nada, es que no estamos haciendo nada malo. ¿Porque siempre tenemos que cambiar nosotras? ¿Por qué nos estamos cuestionando todo el tiempo? Bueno, pero ¿qué hacemos para resolver esto? Es que no es un problema de nosotras, es un problema de los hombres. Lo primero que se puede hacer es educarlos bien, criarlos bien, y educarnos a nosotras también para ser asertivas y decir no cuando es no, y armarnos discursivamente, armarnos de actitud y armarnos literalmente de armas defensivas, pues quiero decir, no hablo de atentar ni estoy haciendo apología en el tema de atentar contra la vida del otro, pero si yo veo mi integridad comprometida, sí creo que podríamos o estaríamos validadas para responder de la misma manera. Y lo digo en este momento porque lo que yo creo que se puede hacer es generar un cambio estructural que, tal y como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la ONU y en general, se va a tardar un siglo. Entonces, mientras que pasa eso en términos preventivos, ¿qué podríamos hacer? Mientras que hay un cambio generacional, hay una mudanza de piel donde los hombres por fin ya no sean violentos ni tengan ese mandato patriarcal de ser violentos y las mujeres no tengamos ese mandato patriarcal de ser sumisas, mientras existe ese cambio, ¿qué podemos hacer? Entonces, de nuevo recae sobre nuestros hombros la obligación de hacer algo para cambiar el mundo. Entonces somos nosotras las llamadas a educar a los hombres otra vez. Entonces yo he tenido amigos que me dicen como, pero es que uno no siempre es consciente, háblenos, cuéntenos, ¿en serio? O sea, también es responsabilidad de nosotras educarlos, sensibilizarlos, cambiarlos. No, existen las redes sociales, ya saben que está mal, entonces cambien ustedes, es decir, empodérense. Tengan ganas de cambiar. Empodérense de ese cambio, busquen, sean autodidactas, pero nosotras también somos las llamadas a eso. Todo este cuestionamiento para decir que mientras ese cambio se da
ya sea porque hay mujeres que altruistamente lo quieren lograr y se meten pues en esa tarea, o ya sea porque los hombres voluntariamente se embarquen en ese camino. Creo que hay que cuidarnos, hay que hablar, hay que alertar, hay que decirle a una compañera cuando sepamos que hay un depredador sexual y emocional, porque también hay depredadores emocionales. Hay que decir no, hay que denunciar, hay que tener una red de confianza y de apoyo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en términos preventivos, pero que no lo logra una sola mujer, lo logramos en red, por un lado. Y contradiciendo un poco lo que vengo diciendo, que me da un poco de rabia que seamos nosotras las llamadas a propiciar ese cambio, porque no somos las responsables de la mayoría de la violencia. Yo por mi parte hago o pongo mi grano de arena desde la academia, ¿cierto? Entonces lo académico primero me hace ser responsable de que no me dé tanta rabia, sino que de verdad quiera alfabetizar de una forma muy altruista y tranquila, porque además creo que también ese es un camino, pero que no debería ser obligación de las mujeres. Transformar algo que no somos nosotras las que lo estamos haciendo mal, o no somos nosotras las que estamos haciendo la peor parte, ¿cierto? Sí podríamos ser más enfáticas en decir no, por supuesto, sí podríamos denunciar, sí podríamos ser más fuertes, sí podríamos pararnos más en la raya y decir con claridad me estás incomodando, sí podríamos cargar un gas pimienta, por supuesto, todo eso sí, pero en lo otro, en lo estructural, creo que nos queda un camino muy, muy largo y que por ahora tenemos simplemente acciones paliativas como pues en términos de prevención. Y yo creería que también podría ser a nivel institucional, o sea, pensémonos como soluciones a nivel institucional. En la universidad podrían repensarse muchísimo las clases de 6 de la mañana y las clases de 10 de la noche. Casi que muchas de las compañeras han tenido historias o tienen historias de que contar cuando llegaban a clase de 6 de la mañana, pudieron haber sido violadas, haber sido violentadas, y lo mismo al salir a las 10 de la noche. Si uno sale de la U a las 10, pues ya el sector está mucho más solo, mucho más oscuro, ¿cierto? Y nos lleva a pensarnos en la movilidad, o sea, nadie vive completamente pasando la calle de la universidad, no todos. Entonces estaremos llegando a la casa 11, 12 de la noche, después de usar el transporte público, y estamos aún en otro riesgo, ¿cierto? Entonces, desde la academia, aunque yo acepto lo que dice la profe María Cecilia, es que ahí estaríamos dando como pañitos de agua tibia a la situación y no al problema, pero que mientras el problema cobra vida, pues como para apaullarlo, por así decir, tenemos que hacer. Entonces, institucionalmente pensarse esos horarios, ¿cierto? Institucionalmente pensar, por ejemplo, si el consumo del alcohol y el consumo de la droga ya es algo que ocurre en la universidad, no hacerse el de los oídos sordos, sino que reconocer cómo cuidamos entonces a las personas que pueden estar consumiendo estas sustancias dentro del campus, cómo las cuidamos. ¿Hay algún lugar, hay algún sitio donde si yo me siento mal porque me tomé 3 cervezas y me cayeron muy mal, puedo ir a decir como, hey, me siento mal, este es un lugar seguro, yo quiero venir acá? No, ¿cierto? Entonces, simplemente desconocemos el problema y creemos que no existe, viendo que sí hace parte de la universidad. Entonces, ¿cómo institucionalmente podrían haber soluciones para dar espacios más seguros de sociabilidad? Que son acciones que yo creo que deberían ser temporales mientras existe ese cambio cultural de alguna manera. Bueno, y ya para ir cerrando, yo creo que es muy importante decir que esta retórica, esta narrativa de la mujer es la que tiene la responsabilidad de evitar, y que muchas veces nos termina recluyendo de una u otra forma a nuestras casas, a no salgamos, a no tomemos, a no disfrutemos la vida, a pesar de que en nuestros hogares también puede pasar. Yo creo que esta narrativa hay que cuestionarla, hay que deconstruirla un montón, porque no es de ninguna forma la solución. De alguna manera también termina legitimando el hecho de que las violaciones pasan en el mundo, y entonces yo me adapto ya, que sí es una forma de legitimar porque no lo estoy cuestionando. Hay que cuestionar justamente esa narrativa, y no solo desde estos textos, sino también desde otros frentes, desde otras literaturas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba la profe María Cecilia, ¿por qué no se narra al violador, ¿no? ¿Por qué no se le narra y se le cuestiona dentro de esa narración, y asimismo en el cine, etcétera, etcétera?
Bueno, y ya, quería agradecerle a las invitadas, Eri, pues que hace parte del proyecto, muchas gracias por estar en el primero y para finalizarlo. Muchas gracias a ti, Dani, Sara. Y a la profesora María Cecilia porque siempre trae a la divulgación todos esos contenidos que de pronto a muchas personas se les hacen complejos y ella los maneja muy bien y los transmite excelentemente. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá mucha más gente escuche este tipo de contenidos para ver si las mujeres seguimos haciendo la tarea de sensibilizar al mundo y de cambiarlo. Hola, soy Alejandra y como en otros episodios les recomendaré contenido sobre las violencias naturalizadas en espacios de sociabilidad. En este episodio hablamos del libro Tranquilas, historias para ir solas por la noche, en cuya introducción la editora se refiere al documental Nagore. Esta es una producción del 2010 que narra la terrible historia de Nagore, una estudiante de enfermería que muere a manos del psiquiatra José Diego Illanes, a quien conoció en la clínica donde ambos trabajaban. El asesinato se dio durante la fiesta de los Sanfermines, algo muy tradicional en Pamplona, España, y que se realiza cada año. Nagore e Illanes coincidieron una noche, tomaron alcohol, él quiso sobrepasarse con ella se resistió. Los invitamos a que vean el documental. Recoge testimonios de familiares, amigos y otras personas cercanas al caso. Este documental lo pueden encontrar en el Facebook de Garra Chica. También muy interesante es el proyecto Observatorio Noctámbulas. Lo pueden encontrar fácilmente en Google o en la página de internet www.drogasgenero.info/noctámbulas. Su objetivo es profundizar en la relación existente entre el consumo de drogas, el acoso y otras violencias sexuales en los contextos de ocio nocturno, es decir, de rumba. Es una iniciativa española, pero vale la pena conocerla, pues ha diseñado estrategias que podemos replicar en nuestro país. Dediquen un rato a navegar el sitio y encontrarán estudios, guías, informes, talleres y servicios de consultoría. Además, les recomiendo el episodio Alcohol y Abuso Sexual del podcast Re Masculino, producido por @exquisitaradio. En este podcast pueden encontrar las voces masculinas que reflexionan acerca del tema. Además, lo pueden encontrar súper fácil en Spotify. Finalmente, les recomiendo el artículo Sumisión Química, guía informativa para adolescentes y jóvenes, de Esperanza Hidalgo. Es muy fácil de encontrar en internet. La sumisión química, según lo define esta investigadora, consiste en la administración de sustancias químicas a una persona sin su consentimiento y sin su conocimiento, con fines delictivos. Como lo mencionamos en este episodio, muchas situaciones de acoso y abuso se dan en ambientes de consumo de estas sustancias. Por ello, es recomendable informarse al respecto. Recuerden que en Colombia es un agravante en los delitos de violencia sexual el haber suministrado este tipo de sustancias, pues generan estados de indefensión, de imposibilidad de dar consentimiento. Y es el caso de muchas personas abusadas. Espero que disfruten todos estos contenidos. Hasta una próxima ocasión. Esta iniciativa hace parte del proyecto Promotores de Bienestar de la Universidad de Antioquia. Es producido por la línea Mujeres y Literatura del Semillero de Investigación en Literatura. La musicalización y edición a cargo de Sebastián Franco, Eni Puntillo, y la identidad visual a cargo de Fade Lazo. Si has experimentado violencia sexual o de género en la UDA, dirígete al bloque 22, oficina 402. Allí te atenderán profesionales del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. También puedes acercarte a la Coordinación de Bienestar de tu unidad académica. Otras opciones son la Línea Nacional de Orientación a Mujeres 155, la Línea 123, Módulo Mujer, el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, contacto 444-6677, extensión 3151 para niñas y adolescentes. En hospitales e IPS atienden la emergencia y aseguran las muestras, realizan exámenes de laboratorio, garantizan anticoncepción de emergencia y aseguran tratamiento para ITS y VIH-Sida. En caso de menores de edad, se debe dar aviso a ICBF o a la Fiscalía.